Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra de nuestro Dios la vamos a tener allí en el Salmo 23, que fue uno de los temas que comenzamos el día lunes pasado. Este sería el segundo tema, basado en este Salmo del Pastor. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias damos al Señor por su palabra. Podríamos decir que este es el salmo de los salmos, el salmo que todos recordamos y sin duda el salmo que más claramente habla de la relación que tiene el cristiano con Dios. Es probable que usted se lo sepa de memoria. Yo lo aprendí siendo aún muy pequeño, siempre lo recitaba como un desafío personal, pero no comprendía mayormente su significado. Ahora hay ocasiones muy difíciles en nuestra existencia cuando no necesariamente tenemos una Biblia cerca de nosotros. Qué importante es que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Nadie la moverá de allí y podemos andar con ella en cualquier lugar que vayamos. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios, porque justamente en aquellos pasajes difíciles de la vida podemos recordarla y podemos fortalecer nuestros corazones. Pensemos, por ejemplo, en aquellos hermanos perseguidos por su fe, puestos en cárceles. Ellos no tienen la Biblia físicamente, pero la palabra de Dios aprendida y memorizada les sostiene día a día. Bueno, el lunes pasado comenzamos a hablar sobre este salmo, haciendo un acercamiento vivencial a esta porción de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice este salmo acerca de nuestra experiencia personal? Muchos repiten este salmo y dicen, el Señor es mi pastor. Pero cuando David dice, el Señor es mi pastor, le está dando al Señor el lugar central de su vida. Es decir, en el centro de la vida está el Señor. Por lo tanto, el líder, el mentor, el ejemplo, el consejero es el Señor. Y por eso digo que muchas veces no recibimos las bendiciones que continúan en este salmo, porque tomamos a la ligera las primeras palabras y decimos, el Señor es mi pastor, quizás porque un día recibimos a Cristo, pero después vivimos como se nos antojó. Y entonces vienen las consecuencias y decimos, las bendiciones de este salmo no me llegan a mí, claro, porque no hemos entendido la primera parte. Lo primero que David dice es que él, así como la oveja hace con el pastor, ha hecho una entrega total de su ser. Confía exclusivamente en él, que confía únicamente en él, que le sigue únicamente a él, que su lealtad es una lealtad exclusiva. Y fíjese que la palabra lealtad es una palabra que está muy de moda porque se dice, mira, tú tienes que ser leal a esto, tienes que ser leal a esta idea, a esta filosofía. Pero nosotros no somos leales a ninguna idea, somos leales a Él. Ahí está puesta nuestra lealtad. Y David dice, yo no tengo el corazón dividido, tengo una sola lealtad que es para con el Señor. Por tanto, y aparece todo lo que sigue en el Salmo. Y nos vamos a detener en esta oportunidad en las consecuencias de que el Señor sea verdaderamente nuestro pastor. Lo primero que señala es, Jehová es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nos vamos a detener en esta frase en este día, en el resultado de esta relación y el resultado de esta relación en una provisión constante, porque este salmo es una figura, habla en un lenguaje poético y menciona las necesidades básicas que tiene una oveja. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Que tenga pasto y que tenga agua. Estas son las necesidades básicas de una oveja. Y el Salmo habla de que en lugares de delicados pastos me hará descansar y que junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero hay que entender que el significado que tiene va mucho más allá de esto, de lo que está hablando. Está hablando de una provisión constante que el Señor hace a nuestras necesidades básicas. Aquí menciona las necesidades básicas de una oveja para poder mantener la figura, pero se refiere a las necesidades básicas que tenemos nosotros en nuestras vidas. Vamos a unir un poco este salmo con lo que el Señor Jesucristo refirió en el Nuevo Testamento, hablando justamente de este tema, que es un tema constante en la Escritura. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y nuevamente nos encontramos con este tema figurado de encontrar pastos. Pero es interesante analizar el por qué Jesús habló de él como la puerta de las ovejas y de entrar y salir y hallar pastos. ¿Qué significa todo esto? En el lugar donde Jesús estaba, él estaba en la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo y en el templo se ofrecían permanentemente sacrificios y los sacrificios eran las ovejas, los corderos. Y allí había una puerta que existe hasta el día de hoy, una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Y es una puerta que da hacia los campos de Belén. Y los pastores en los campos de Belén criaban las ovejas. Y entonces tomaban las ovejas, las llevaban al santuario y las hacían entrar al santuario por esa puerta de las ovejas. Y esas ovejas eran sacrificadas porque iban a pagar metafóricamente el pecado de los hombres. Quiere decir que las ovejas que entraban por esa puerta iban al altar del sacrificio y de esa puerta no iban a salir porque esa puerta las llevaba inexorablemente a la muerte y estaba relacionada con esa muerte simbólicamente con el pecado. Y Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá. Y cuando dice y saldrá, está diciendo que no es la puerta de la muerte, sino que es la puerta de la vida. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar, dice el Señor. Por lo tanto, la oveja va a entrar a través mío, dice el Señor, pero no va a tener que pagar ella por el pecado, sino que yo voy a pagar y entonces va a salir y cuando salga, es decir, cuando haya aceptado realmente que yo soy su Salvador, en ese momento ella va a encontrar satisfacción, va a encontrar pastos. Quiere decir que la figura que presenta Jesús es una figura completa, una figura acabada. Yo soy la puerta de las ovejas. No entramos por la puerta hacia la muerte cuando llegamos a Jesucristo, sino por la puerta hacia la vida. Se produce el milagro de la vida eterna. Y cuando yo entro por esa puerta, entro y salgo y encuentro pastos. Ahora es importante notar estos dos versículos del Salmo 23. Aquí aparecen dos palabras que no siempre las vemos cuando leemos. Por lo general somos dados a lo visual. Y como somos dados a lo visual, cuando imaginamos este cuadro, imaginamos al pastor, a la oveja que tiene pastos por un lado y aguas por el otro. Pero acá las palabras más importantes no son ni pasto ni agua, sino cómo se califica el pasto y el agua. Referido al pasto dice,
en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y acá aparece la palabra descanso. Y luego dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y estas son las dos grandes palabras de este versículo: el descanso y el reposo. Porque todos sabemos y hablamos de la lucha por la vida, la lucha por ganar el pan, la lucha por la supervivencia, y que esa lucha no nos da descanso y nos causa angustia. Pero estas palabras hablan de la confianza que debemos tener en el Señor, que provee y no nos deja desamparados. Y si estoy descansando realmente en el Señor, entonces mi vida va a ser una vida diferente. El Señor nos está diciendo, mira, puedes encarar tu vida alterado, afanado, preocupado, abrumado, o bien puedes descansar en mí. Y cuando descansas en mí, vas a tener la provisión. Vas a tener que trabajar como trabaja todo el mundo, tener que esforzarte como se esfuerza todo el mundo, pero la vas a tener, pero vas a tener descanso. Es decir, no vas a tener tensiones porque estás descansando en mí. Gloria al Señor. Es interesante que vivimos una vida tan agitada. Hoy todo el mundo corre y ruega porque el día tenga un par de horas más. ¿Y para qué trabajamos? ¿Sabe usted para qué trabajamos? La razón principal del trabajo es para tener que comer, porque el alimento es una necesidad básica. Para lograr todo lo demás, lo primero que debo tener en cuenta es la subsistencia, lo que vamos a poner en nuestra mesa. Sea lo que sea, es el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Sin embargo, hoy vemos que la gente come a las apuradas, come corriendo prácticamente. Vea usted a los empleados, especialmente en las ciudades más grandes. Ellos salen deprisa de sus trabajos, se paran en las pizzerías, en los locales de comida rápida y comen desesperados para terminar y luego salir de allí. Están pensando en otras cosas sin disfrutar de lo que su trabajo les da. Es decir, trabajan para comer, pero no saben disfrutar del resultado de su trabajo. El otro día leía un pensamiento que decía, el ser humano es el único animal que se cree realizado explotándose a sí mismo. Entonces los muchos afanes, las muchas inquietudes, las muchas tensiones hacen que eso que en definitiva es el premio primero del trabajo, como lo es la comida, hace que se ingiera con tanta atención que no nos damos cuenta que esa es la bendición de Dios por el trabajo que hemos realizado. Andamos tan deprisa por todas partes, haciendo tantas cosas que nos olvidamos de que las bendiciones básicas que obtenemos del Señor tenemos que agradecerlas y tenemos que disfrutarlas. Cuando Israel salió de Egipto, se encuentra en el desierto, se encuentra en un ambiente que es hostil. Cruzó el Mar Rojo y entró en la península de Sinaí, que es un desierto. No estaba el verdor que ellos conocían. Entraron en un lugar de extrema necesidad y entonces se inquietan por la comida y se inquietan por el agua y pasan muchas experiencias difíciles. Pero cuando Moisés llega al final de los 40 años que vagaron por el desierto, él llega al final y ya frente a la tierra prometida, él les dice, estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y los que han leído la historia del Éxodo recordarán todos los problemas que tuvieron los israelitas en el desierto, que no tenemos agua, que nos falta esto, que la comida. Pero finalmente cuando llegan, ¿no es cierto?, ya al final y hacen el balance, se dan cuenta que el Señor suplió todas sus necesidades. El Señor un día mandó a sus discípulos a predicar y les dio la siguiente instrucción. Le dice, ustedes vayan, pero no os proveáis de oro, no os proveáis de plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
Cuando Jesús estaba saliendo hacia Getsemaní, hacia la cruz, Él les recuerda: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les faltó algo. Y ellos dijeron nada. Quiere decir que cuando ponemos al Señor como pastor de nuestra vida, vamos a seguir teniendo luchas en la vida. Vamos a tener que trabajar porque el maná no va a descender del cielo gratuitamente. Pero el afán y la ansiedad tienen que salir de nuestras vidas, porque si están, tenemos que empezar a revisar nuestra vida espiritual. Tenemos que empezar a revisar la organización de nuestra vida. El Señor se preocupa por nosotros. Dice: nada me faltará. Esta frase en el hebreo puede leerse de dos maneras, y las dos maneras son correctas. Puede leerse como nada me faltará o nada me falta. Es decir, puede leerse tanto en tiempo presente como en tiempo futuro. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les está diciendo: manténganse firmes en Cristo, hónrenle a Él y Él va a hacer su parte en la vida de ustedes. Y fíjense que les da un cheque en blanco, porque este pasaje es un cheque en blanco. Les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Los que emiten cheques nunca van a poner en la cifra todo, le va a poner un límite. Sin embargo, acá el cheque que firma Dios dice: todo lo que os falta. Y usted sabe que cuando extiende un cheque se le pide que esté certificado, que tenga una garantía. Pero acá el certificado del cheque es Dios mismo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿De dónde los va a sacar? De las riquezas en gloria, del tesoro inagotable. Está hablando de la riqueza espiritual puesta a disposición de aquellos que le buscan. El salmista descansa en el Señor. Está diciendo que no está ansioso, que no está afanoso, que no tiene miedo al futuro, que a veces nosotros miramos y decimos: ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, no nos preguntemos qué va a pasar. Es bueno. El asunto es que no afecte nuestra vida, pues que no nos sintamos inquietos frente al devenir, porque he dicho: el Señor es mi pastor. Y si he dicho esto, entonces no tengo que inquietarme. Y esto puedo analizarlo, puedo verlo, discutirlo, preverlo, pero tengo que tener la confianza en el Señor de que voy a atravesar lo que venga con la protección que Él me da. Muchas veces estamos temerosos y ansiosos frente al futuro, tensionados. Y no es que el propósito de Dios, no es el propósito de Dios que un cristiano esté tensionado por nada, pero nos da una clave importante para esto. Y esta la encontramos en la primera frase de este salmo: el Señor es mi pastor. Cuando Pedro escribe su carta, la primera carta, él está hablando a cristianos perseguidos, duramente perseguidos hasta la muerte, y le dice: echen su ansiedad sobre el Señor, echen su ansiedad sobre Él, sáquense la ansiedad y descansen en el Señor, ejerciten su fe en Cristo el Señor. Quiere decir que lo más importante de este versículo que estamos analizando en esta hora son estas dos palabras fundamentales, que no son las palabras visuales, sino las que hablan del contenido. La provisión del Señor para nosotros es el descanso y es el reposo. Si no lo hay en nuestro corazón, si en nuestra alma no existe este descanso, no existe este reposo, algo está pasando en nuestra relación con el pastor. Por tanto, es hora de que empecemos a analizar nuestra vida, cómo encarar nuestra vida espiritual, porque resulta que no tengo descanso, no encuentro solaz en mi corazón, en mi espíritu, no tengo el reposo del que habla mi Señor en este salmo. Entonces algo debe estar pasando que no está bien,
Habrá algo que tengo que corregir, porque el Señor dice que tengo que descansar en Él. ¿Cómo tengo que comer mi pan? En la palabra de Dios se habla de dos tipos de pan, y no por la forma o el contenido. Se habla del pan de dolores. Por lo demás dice, es que os levantéis de madrugada y comáis pan de dolores. Y hay gente, fíjese, que realmente come pan de dolores, porque lo comen en medio de tensiones, en medio de problemas. Pero hay otro pan. Está el pan de la alegría. En Eclesiastés, Salomón dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Es decir, si estás en una buena relación con el Señor, come tu pan con alegría, con gozo. Dice que cuando tenemos al Señor, tenemos que saber disfrutar de las cosas que el Señor nos da y tenemos que vivir agradándole a Él. Hay dos tipos de pan, el pan que se come con dolor y el pan que se come con alegría. Y realmente, hermanos, tenemos que comer el pan con alegría, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Lo que hace la diferencia entre un pan de dolor y un pan de alegría no es el tipo de trigo con que el pan está hecho. Lo que hace la diferencia es la actitud espiritual de quien se lo come. Dios dice que yo puedo estar afanado o puedo confiar en Él. Y que estas son las dos opciones que tengo en la vida. El Señor en el Sermón del Monte nos enseñó a orar. ¿Y qué fue lo que dijo en el Padre Nuestro con respecto al pan? Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Cosa interesante. Él no dijo el pan que vamos a comer durante toda la vida, sino que enseñó que había que orar por el pan de cada día. Cada día tiene su afán y hay que centrarse en eso. Y cuando me centro en eso y repito el Padre Nuestro con sentido, porque muchas veces se repite como si fuera una cantinela, pero no se piensa en las palabras que se están diciendo. Cuando pienso en las palabras del Señor que está diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es el pan de cada día. A veces nosotros queremos tener el pan de hoy, pero también queremos tener el pan del mañana, el pan de pasado mañana, el pan del mes que viene, del año que viene. Y eso nos llena de afanes y llena de tensión en nuestra vida, estimados. Y entonces viene un desequilibrio a nuestro interior. Y el Señor dice, no, lo que yo te voy a dar es el pan de cada día. Y el pan de cada día significa el alimento que yo necesito para cada día. Y el Señor incluyó esta oración en el Sermón del Monte y le dijo a los discípulos, cuando oren tienen que orar así. Entre otras cosas, el pan nuestro dánoslo hoy. Pero siguió hablando y dijo, mire las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, porque no tienen esa capacidad. No les ha dado Dios esa capacidad. Y sin embargo, dijo Jesús, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no tienen la capacidad ni de sembrar, ni de cegar, ni de acumular en graneros. Por tanto, las va a alimentar de acuerdo a sus capacidades. ¿Por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y lógicamente esas plantas no tienen la capacidad de hacer eso. Pero dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios cuida a todas sus criaturas y a cada una le ha dado una capacidad determinada y le exige que de acuerdo a su capacidad la use y trabaje dentro de lo que le ha sido provisto. Y cuando la use y trabaja dentro de sus capacidades, viene Dios y provee y da todo lo que se necesita. Evidentemente nuestras capacidades sobrepasan a la de las aves del cielo y a la de los lirios. Podemos hacer otras cosas y tenemos que hacerla, pero hagámosla en paz, hagámosla confiando en el Señor, el Dios que cuide y provee para los lirios del campo y para las aves del cielo, es el que provee también para nosotros. Hemos entrado
por la puerta de Cristo. Dice que el que oye mi palabra, dice el Señor, tiene vida eterna. Gloria a Dios, y no vendrá a condenación. Entre por esa puerta. David sabe que cuando escribe este salmo, que habrá tiempo diferente. Habrá un tiempo de copas rebosando. Habrá un tiempo de valles, de sombra y de muerte. Pero antes de hablar de las copas rebosando y de los tiempos de valles, de sombra, de muerte, nos anticipa que el Señor nos va a dar lo que necesitamos, porque está con nosotros. El Señor sabe que hay tiempos de copas rebosantes y sabe que hay tiempos de valles de sombra, de muerte, pero sabe también que si sigo al pastor, nada me faltará, que siempre llegaré a lugares de pastos delicados y descansaré, y habrá aguas de reposo y reposaré. Son dos frases nada más, y sin embargo encierra todo el misterio de la vida. Todas las tensiones del afán se deshacen frente a la respuesta de Dios, frente a la provisión de Dios que cada día nos da para nosotros. Que este tiempo, mis hermanos, que esta semana que comenzamos en la presencia de Dios y en la paz del Señor, podamos encararla con paz y con una fe asentada en aquel pastor que realmente, cuando Él es mi pastor, nada me faltará. Tendré reposo y tendré descanso. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra en esta hora. Amén y amén.